Muy buenas amigos, hoy venimos con una estrategia más. Hoy es un día especial para mí y para muchas personas de las que estáis en el grupo de Telegram también. ¿Por qué? Porque hoy venimos con la que yo considero la estrategia estrella. No porque sea mejor que las demás, cuidado. Yo es con la que más opero, ya siempre lo he dicho en el grupo de Telegram, nunca he tenido ningún inconveniente en decir o comentar qué estrategia es la que yo uso, porque ya veis que en el canal presento muchas estrategias. De hecho, esta creo que es la estrategia número 19, me parece, de la lista de reproducción de estrategias de trading. Entonces yo esta estrategia no la considero una estrategia más, la considero una estrategia estrella, una estrategia muy precisa. Como os digo, aquí hay para todos los gustos, hay personas que prefieren otro tipo de estrategias, por eso al canal subo un montón de estrategias, no solo de trading convencional, sino también de scalping a 1 minuto, a 3 minutos, a 5 minutos, ¿de acuerdo? Me gusta subir contenido de trading y de scalping muy variado para que haya para todos los gustos. Como es obvio, esto ya no es una cuestión de que una estrategia sea más eficaz que otra, no tiene nada que ver. Yo creo que más bien influyen otros factores, ¿no? Como por ejemplo el tiempo. Yo, por ejemplo, dispongo de poco tiempo durante el día, sobre todo durante la tarde. Tengo ahí unas cuantas horas que suelo estar bastante liado. Entonces, a mí por eso me gusta operar en 15 minutos. Hago una operación al día, a veces 2 operaciones. Otros días, como ha sido el caso de hoy, pues hoy no me ha dado tiempo a hacer ninguna. Pero yo hago una operación, o mejor dicho, doy la orden, hago la orden, ejecuto, me marco un stop loss y un take profit y me olvido ya hasta después de unas horas que venga y otra vez al ordenador y a ver cómo va la cosa, ¿no? Sin embargo, las estrategias de scalping ya son más para personas que pueden estar pegados a la pantalla todo el tiempo y entonces ahí sí pueden coger muy buenas oportunidades, pero disponiendo también, lógicamente, de más tiempo de continuo. Y bueno, después de esta aclaración, vamos a ir con los indicadores, ya que en otra estrategia pasada había usado estas mismas EMAs que vamos a ver aquí, pero con otro indicador. Pero hoy voy a explicar la estrategia tal cual la estoy ejecutando yo. Vamos a, en primer lugar, a coger 2 medias móviles exponenciales o 2 EMAs. Escribimos la palabra EMA, el primer resultado, media móvil exponencial, le damos 2 veces. Vamos a configurar estas 2 EMAs primero, después nos falta otra más. Primera EMA, la ponemos en 10, la vamos a poner de un color blanco, opacidad al máximo y un poco de grosor. Muy bien. La segunda EMA le vamos a dar un color amarillo sin grosor y le vamos a poner en 20. Ahí la tenemos. Una EMA de 10 y otra EMA de 20. Estamos en 15 minutos, como ya lo estáis viendo, pero ahora vamos a escoger otra EMA, que la iba a colocar antes, pero se me pasó. Vamos a coger otra EMA, como veis es igual, ¿vale? En media móvil exponencial. Y esta la vamos a poner en 100. Esta, como quiero que se vea bien, vamos a ponerla en un azul, un tono oscuro, pero lo que quiero es que se vea bien el grosor, así que opacidad al máximo y grosor, que esta es la que nos va a marcar la tendencia del mercado. Como estáis viendo, la dirección o el rumbo que coge la EMA de 100 siempre va a ser, en este caso, la dirección del mercado. Aquí tenemos la gran caída de hoy de Bitcoin. Bueno, gran caída. Ha sido una corrección un tanto, bueno, para algunos inesperada, para otros esperada, ¿no? Con lo de la Fed y demás. Pero bueno, este cruce hoy me lo he perdido. Muchos usuarios del grupo de Telegram la han cogido y han sacado muy buenos profits. Aquí sería la entrada. Vemos aquí el cruce. La verdad es que ha sido brutal. Quien haya cogido esta entrada hoy, vamos a sacar el medidor. Se forma el cruce. Es que no hubo niveles de retroceso ni tan siquiera. Ha sido, cuando vemos ya más de 2, más de 3 velas sin retroceso, es que ya es una caída provocada por alguna noticia, normalmente. Vamos a coger desde el cruce. Vamos a ver. Y todavía, el caso es que todavía sigue bajando. Pero bueno, si nos apoyamos aquí, que creo que es el soporte. Bueno, no, soporte. Yo, por ejemplo, la hubiera cerrado aquí.
hubiera cerrado aquí la operación por precaución, aunque después ya veis que siguió bajando, pero bueno, por precaución hubiera cerrado aquí y ya sería un 2,67%, y veis que todavía ha bajado hasta un 7%. Eso, si lo multiplicamos por un 20x de apalancamiento, estamos hablando de unas ganancias brutales solo con una operación. Yo por eso os digo que prefiero más, a poner pantalla completa, prefiero más una operación diaria o 2 operaciones diarias que no tener que hacer 50 o 60 operaciones de scalping diarias. Pero, como os digo, no estoy diciendo que esta estrategia sea mejor que las demás, que quede claro. Simplemente es otra forma de operar. Y personalmente, lo digo, esta es la estrategia que más uso. La que más uso. Obviamente todas las estrategias que subo las he probado durante largos periodos de tiempo y muchas de vez en cuando las sigo operando, como es lógico. Por ejemplo, en mercados laterales como es este, pues utilizo una estrategia para mercado lateral, que la tengo también en la lista de reproducción del trading. Pero cuando estamos en tendencia, como es todas estas zonas de aquí, pues siempre me intento aprovechar de los cruces, ¿vale? Bueno, pues esta estrategia creo que ya más o menos sabéis por dónde van los tiros. La estrategia se basa en identificar nada más que estos cruces. Cuidado, no hablo de la EMA de 100. La EMA de 100 solo es para marcarnos la tendencia. Nosotros vamos a entrar cuando la EMA de 10 cruce por encima de la EMA de 20, es decir, la EMA blanca cruce por encima de la EMA de 20. Si la EMA de 10 cruza de arriba hacia abajo, la operación será para hacer una operación en short. Pero si por ejemplo es al contrario, vamos a ver si veo alguna que se vea clara. Bueno, aquí tenemos una muy clara. Además, vemos que pasamos de una zona de rango a de repente hay un cruce. ¿Y qué pasa después de ese cruce? Que hay una vela grande que nos confirma un cambio de tendencia. Como veis, después el precio se ha mantenido aquí un poco, pero seguidamente ya ha tomado carrerilla, ¿vale? Hacia arriba. Esto no quiere decir que siempre que haya un cruce de abajo hacia arriba y hacemos una operación en long va a ser ganadora. No, dependemos de otros muchos factores, sobre todo ir a favor de la tendencia. Vamos a, por ejemplo, a poner esto un poco, vale, porque aquí podemos identificar mejor las tendencias. Si lo tenemos así, con el zoom pegado a los ojos, no nos damos cuenta, pero si lo ponemos así y cogemos un rango grande y nos fijamos un poco, prestamos atención en la EMA de 100, vamos a ver todo lo que está haciendo el precio. Por ejemplo, aquí estamos desde el 13 de mayo hasta el día de hoy, que es 1 de junio. Bueno, tenemos aquí un rango de más de 2 semanas. Aquí, como veis, ha estado en rango. Si marcamos aquí, vamos a coger, bueno, mejor que la línea, vamos a coger mejor por zonas. Me gusta más coger zonas. Ahí tenemos una zona. Prestar mucha atención a esto, porque si aprendemos a identificar estas zonas, después las estrategias nos van a ser mucho más útiles y nos va a ser mucho menos complicado saber tomar una decisión, ¿vale? Bueno, veis todo lo que ha estado pasando desde aquí, desde el día 12 de mayo, ¿vale? Rango o lateralización, como lo queréis llamar, hasta que aquí, en este punto, pues se rompió ese rango. Y ya hoy el mercado estuvo haciendo suelo aquí hasta hoy, que ha caído por una noticia externa que ha influido en el mercado. ¿Por qué os enseño esto con el zoom, con acontecimientos pasados? Bueno, muy sencillo. Fijaros, por ejemplo, en estas líneas. Mirad para el cursor, que lo vais a entender bien. Mirad la línea azul, que es la de 100, mercado bajista, mercado alcista, mercado bajista, mercado alcista, mercado bajista, mercado alcista, bajista, alcista, bajista, alcista y bajista. Vale, esto no es tendencia, son micro tendencias. La tendencia general no es esa, la tendencia general es esto. Y la tendencia general es de rango, porque veis que está lateral completamente. Vale, eso por un lado. Pero ahora nosotros tenemos que venir y podemos escoger cualquiera de estas líneas. Por ejemplo, aquí hay una tendencia alcista. Vamos a poner el zoom en esta línea. Ahora lo vais a entender muy bien, ya lo veréis. Vale, aquí tenemos identificado una tendencia alcista. ¿Sí o no? Está claro, ¿no? Desde aquí hasta aquí
vemos que hay una clara tendencia alcista. ¿Por qué? Porque la EMA de 100 nos lo está confirmando. Entonces bien, ya sabiendo eso, vamos a intentar evitar operaciones trampa. ¿Qué es una operación trampa? Fijaros, aquí hay un cruce de la EMA de 10 hacia abajo. ¿Lo veis? ¿Vosotros creéis que es buena idea entrar ahí y hacer un short? ¿Creéis que es buena idea entrar ahí y hacer un short? Os voy a poner otro caso. ¿Creéis que aquí es buena idea y entrar a hacer un short? Porque la EMA de 10 también está cruzando hacia abajo. ¿Qué pensáis? Creo que está bastante claro. Si hacemos eso, estaríamos operando en contra de la tendencia. Y en esta estrategia tenemos que operar siempre a favor de la tendencia. Entonces ya sabiendo eso, vamos a borrar estas cruces. Vale, entonces ya sabiendo eso, voy a coger el pincel. ¿Qué entradas serían las buenas? Bueno, vemos esto, no pasa nada, sabemos que estamos en tendencia alcista porque la EMA nos lo está confirmando. Entonces, esto sí sería una entrada. Esta sí sería una entrada. ¿Veis la diferencia? Entramos a favor de la tendencia. Y aquí también a favor de la tendencia. Ahora, claro, no todo es un camino de rosas. ¿Por qué motivo? Porque claro, decimos, bueno, estamos en tendencia y siempre hacemos long y siempre salen ganadoras. Sí y no, mientras estemos dentro de la tendencia, no hay problema. El problema es aquí y os lo voy a marcar de otro color para que lo veáis bien. Lo voy a marcar de color rojo. El problema es en estos puntos, en este punto y en este punto, porque es donde empieza la tendencia, donde empieza y donde termina. Voy a borrar todo esto porque si no va a llevar a confusiones. Vale, estamos en una fase de rango donde la EMA de 10 se cruza por arriba, se cruza por abajo, se cruza por arriba, se cruza por abajo. ¿Y cómo sabemos cuándo es el momento de que ya va a cambiar de tendencia? Bueno, lo tenemos muy sencillo de identificar. Simplemente es, como siempre os digo, con los soportes y las resistencias. Si nos marcamos aquí una línea, veis que aquí está la resistencia principal y si lo queréis poner como una zona, pues lo podéis poner como una zona también, ¿vale? Esto no es algo que tenga que ser exacto. Ahí lo tenemos. ¿Qué pasa? Que en el momento que se rompa esa zona, lo estamos viendo aquí, esta vela ha confirmado que se ha roto esa zona. En el momento que una vela cierre por fuera de esta resistencia, que más bien me atrevería a decir que es la anterior vela ya está cerrando prácticamente por fuera, pero bueno, esta ya nos da la confirmación y mucha más confirmación ya cuando empieza otra vela y esta mirar todo lo que ha hecho. Entonces ahí ya sabemos que estamos en una tendencia alcista. Las tendencias alcistas no duran un minuto, ni duran una hora, duran mucho más. Entonces ya podemos estar tranquilos operando aquí pues durante un periodo bastante largo de tiempo, porque mirar, esta tendencia ha empezado a las 11 de la mañana y ha terminado a las 11 de la mañana del día 22. Y aquí ha empezado a retroceder a las 7 menos cuarto de la tarde, pero del día 23, ¿vale? O sea, estamos hablando de un día y medio de más, ¿vale? Aquí lo mismo, ¿en qué momento podemos pensar que va a haber un cambio de tendencia? Bueno, pues el primer indicador que tenemos es este, mirad. Fijaros cómo la EMA de 100 está separada del precio, no hay ninguna vela que toque, pero aquí ya hay velas que ya se empiezan a tocar con nuestra EMA de 100 y eso ya es un indicador de que ya no está el mercado subiendo. Fijaros aquí ya está entrando en una fase de lateralización. Esto ya es rango, esto ya no es subida. La subida prácticamente ha llegado hasta aquí, pero de aquí a aquí esto ya no es subida, es rango. Y esto me lo está confirmando. Ya las velas se están metiendo por la EMA de 100 y después pues ya habéis visto lo que ha pasado. Voy a borrar esto porque ahora os quiero explicar una confirmación para hacer el short. Porque, vale, aquí, como os digo, estamos en una zona de lateralización donde el precio sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero claro, ¿quién se atreve a entrar aquí, en este cruce? ¿Cómo podemos saber si esto va a seguir bajando o no? Pues aquí podemos hacer lo mismo. Fijaros donde tenemos esta zona muy clara de soporte. Como veis, las zonas se repiten, se repite el patrón. Esto lo digo en casi todos los vídeos. Y aquí, pues habéis visto que, bueno, mientras el precio
estaba rebotando en el soporte. Aunque haya habido un cruce aquí, no vamos a hacer el short. No vamos a hacer el short porque primero tiene que romper el suelo principal, que en este caso es toda esta zona. Ahora, ¿qué pasó? Que una vela rompió esa zona. Ahí la tenemos. Vela de confirmación que rompe y empieza otra vela. Bueno, pues ahí lo tenemos. Blanco y en botella. Y como veis, otra vez la EMA de 100 se empieza a separar del precio, con lo cual indica que va a seguir cayendo. Vale. Y volvemos otra vez a otro escenario. Sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo. ¿Qué pasa? Que otra vez, de nuevo, todo esto lo digo para que podáis ejecutar bien la estrategia. Esto, más que una explicación de la estrategia, es un curso, ¿vale? Quiero que os lo toméis como un curso y que intentéis sacar el mayor provecho posible. Aquí otra vez vuelve a pasar lo mismo. Mientras la EMA de 100 esté separada, el precio sigue bajando. Veis que aquí ya llega un momento que las velas se vuelven a meter otra vez por entre la EMA de 100. ¿Qué nos indica? Pues bueno, nos indica pues justamente lo que está pasando. Aquí ya hubo el cruce y justo cuando el cruce, las velas ya se empiezan a meter por la EMA y un cambio de tendencia. Otra oportunidad. ¿Queréis que busquemos aquí los soportes y las resistencias? Vamos a buscarlo también en un momento, porque no cuesta ningún trabajo, lo vais a ver. Vamos a verlo de una forma muy clara. Aquí tenemos el cruce, tenemos un cruce, vale. Entonces ahora, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Pues si nos vamos aquí a la línea, mirar dónde tenemos aquí nuestra línea de resistencia. Aquí ya ha sido rota, aquí ya ha sido rota y confirmada. Primero con un mechazo, porque esto primero es un mechazo. Las mechas no cuentan, ¿vale? Esto quiero que quede bien claro, que hay mucha gente que dice, meca, mirar, aquí ha roto el precio. No ha roto. Ha sido una mecha. Esto no confirma una ruptura de resistencia ni de soporte. ¿Por qué? Porque la mecha puede venir hasta aquí, pero puede volver a retroceder. Pero aquí sí cuenta porque ya ha roto por fuera de la resistencia. ¿Vale? Entonces ahí, ¿cuándo sería la entrada? La entrada sería esperar un retroceso como este, y aquí sí podríamos hacer nuestra entrada en long y mirar toda la enorme subida. Tener en cuenta que se puede dar una operación así al día, pero es que los profits son brutales. Si nos ponemos aquí donde la entrada y nos vamos al punto más alto, estamos hablando de un 3,32%, y eso, si le aplicamos un apalancamiento de por 20 o por 25, pues ya me diréis. Momento de salirse, ¿vale? Si no sabéis identificar un soporte y una resistencia, por ejemplo, para salirnos, lo tenéis bien fácil. Mirad, simplemente tenéis que poner un poquito el gráfico en más pequeño, y al ponerlo más pequeño lo vais a identificar muchísimo mejor, porque ahora mismo aquí vemos esta meseta y ya sabemos que este sí sería un punto, y mirar que se ha correspondido exactamente. Miradlo aquí y miradlo aquí. ¿Ha llegado a nuestro objetivo? Sí, ha llegado a nuestro objetivo. ¿Queréis ponerlo con zonas en vez de con líneas? Es lo mismo, mirad, lo mismo. Es la misma zona. Ahí lo tenéis. Estos puntos hay que aprender a identificarlos sí o sí. Los puntos de soporte y de resistencia es lo básico para hacer trading, y es que la clave está ahí, sobre todo a la hora de elegir el momento de take profit para salirte. También hay que saber identificar esos puntos para escoger un buen stop loss. ¿Qué stop loss cogeríamos aquí? Ya que estamos aquí, hacemos la entrada aquí, ¿qué stop loss cogemos? Bueno, stop loss podría ser este punto perfectamente. Creo que identificáis bastante bien que aquí hay una zona también de soporte, pero no es la única zona de soporte. ¿Por qué? Porque si ponemos esto con el zoom más pequeño, pues entonces ya identificamos la siguiente zona. Y es que esto es algo que puede parecer mágico, pero ahí lo tenéis. Mirad, os voy a marcar los puntos. Punto 1, punto 2, punto 3. ¿Se corresponden o no se corresponden? Sí se corresponden, ¿verdad? Pues ahí lo tenéis, amigos. Ahí lo tenéis. Y bueno, como en casi todos los vídeos ya es de costumbre, os voy a decir dónde estamos y por qué estamos aquí. Estamos en Binx. Aquí lo tenéis, Binx. ¿Qué tiene Binx que no tengan otros exchange? Pues mira, para empezar tenemos una cuenta demo. Podemos lógicamente operar con nuestra cartera de fondos, pero lo más normal es que se practique con dinero ficticio, con cuenta demo. ¿Para qué? Pues para practicar, lógicamente. Sería una locura
ponerse a trabajar con una estrategia con dinero real. Sería una auténtica locura, un auténtico suicidio, ¿de acuerdo? Entonces los demás exchange no nos dan esta opción y Binx sí nos la da. Tenemos esta moneda que se llama VST, que es para cuenta demo ilimitada, ¿de acuerdo? Te dan una cierta cantidad de monedas, cuando se acaben se vuelven a recargar, ¿vale? Aquí en el botón de solicitar y vuelves a tener otra vez la cuenta demo otra vez. Puedes hacer todo igual que si fuese con dinero real, poner el apalancamiento, el take profit, el stop loss, todo exactamente igual. Por otro lado, Binx Exchange en bajas comisiones. Y luego otra cosa buena, sobre todo para los que residimos en España, no tenemos que hacer ninguna verificación KIC, con lo cual ni tenemos que enviar ningún selfie, ni nos van a pedir ninguna videollamada, ni sujetar un DNI con la mano y hacernos una foto, ni haciendo el pino. No tenemos que hacer nada de eso, ¿vale? Entonces, bueno, el hecho de poder operar con criptomonedas de forma anónima, pues hoy día es importantísimo, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado esta estrategia, en la que yo considero la estrategia estrella del grupo de Telegram. No es que la estemos usando todo el grupo, ¿vale? Porque no somos todos iguales, pero sí que somos una gran parte del grupo de Telegram los que estamos usando esta misma estrategia. Por eso, con este vídeo también me he querido alargar un poco más para hacer un poco más de énfasis en él, para que no quede ninguna duda acerca de la estrategia. Y bien, amigos, si os ha gustado el vídeo, un like al vídeo sería la mejor manera la mejor muestra de agradecimiento. Por otro lado, si no estáis suscritos al canal, podéis hacerlo y también podéis ingresar en el grupo de Telegram. También tengo el link en la descripción. Por otro lado, ya que estoy hablando de Binx, tenéis el link también para registraros en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Y ya con esto me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo muy pronto, amigos. ¡Chao!